Ok, ¿estamos todos de vuelta? A ver si falta alguien. Ya estoy, ¿eh? Ok. Comparto de nuevo. Una colaboración. ¿Cómo para...? Ah, no, ya está. Ah, no, pará. Ahí está. ¿Estamos todos, no? ¿Quedó alguien afuera? No, creo que no. Sí, 6 más. Ya los admito, listo. Ok, creo que sigue grabando, espero. Ahí hay un par de compañeros que preguntaban por la grabación. Se alcanzó a escuchar el proceso de elección de significantes, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Esos son los que después se transforman en elementos objetivos. Y por supuesto, la literalidad del mensaje, sobre el cual ahora vamos a ir. Ahora, una vez que el mensaje es enviado por el emisor, tiene que cruzar esos factores o esas barreras que veíamos hoy. Y ahí en el esquema de Etkin los van a ver señalados como factores de cohesión y distorsión. Ahora, cuando el mensaje llega efectivamente al receptor, ¿qué es lo que hace el receptor con el mensaje? Pregunto entonces. Le da un significado. ¿Qué significa darle un significado? ¿Alguien sabe lo que es ir a rueda? No. ¿O chupar la rueda? No. Por ahí que hay alguien acá que tiene una foto de perfil arriba de una bicicleta, no me acuerdo el nombre. Por ahí no está dentro de la Soy yo, sala. profe. Ah, Sí, soy yo. Valentín, ¿qué vos corres tría? Sí, hago tría. Ok, ¿qué es chupar la rueda del otro? ¿Qué es ir a rueda? Ir a rueda es ponerte atrás del otro ciclista para, ¿cómo se dice? Para que te corte el viento. Bueno, ahí está. Los que no andan en bicicleta, si uno le dice, sos un chuparrueda, el otro seguramente no tendría la menor idea de lo que le quiere decir y tal vez puede llegar a pensar que es un insulto. ¿Por qué? Porque asigna significados diferentes al mensaje. ¿Hay alguien que haga equitación acá? Ok. Si yo te digo, ajustá la silla, para alguien que hace equitación, obviamente que va a estar hablando de la silla de montar. Para un carpintero, seguramente vaya a buscar herramientas y ajuste las patas de la silla que tiene en el taller. ¿Por qué? Porque asignan significados, perdón, asignan significados diferentes. Interpretan otra cosa más allá del mensaje literal. En el ejemplo ustedes tienen un refrán que dice a caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, ese es el mensaje literal. Ajustar la silla es el mensaje literal. Ahora, ¿qué significa para el receptor ajustar la silla? Si yo les digo, baja un cambio, ¿qué les estoy diciendo? Que parece un poco. ¿Te parece un poco? Bueno, ustedes, ok. Pero si se lo digo a mi hijo que está aprendiendo a manejar y va en el auto de mi mujer y yo voy al lado y le digo, baja un cambio. ¿Qué le quiero decir? Que saque la cuarta y que ponga tercera, por lo menos, porque nos vamos a poner un palo. Entonces, el mismo mensaje literal tiene, según quien esté recibiendo el mensaje, una interpretación diferente. Bueno, esa interpretación es precisamente la significación. Asignarle un significado. Asignar un significado es interpretar el mensaje. A veces esa interpretación coincide con el mensaje literal y a veces no. ¿Y por qué a veces no? Porque somos individuos y volvemos al principio, porque esto es un proceso social, no son dos máquinas comunicándose, donde lo único que hacen es transmitir un mensaje literal e interpretarlo de forma también literal. Ahora, el tercer proceso subjetivo que tiene lugar es el de connotación. ¿Qué es connotar un mensaje?
Escucho. La respuesta. Magalí. La respuesta al mensaje sería. No, es previa a la respuesta al mensaje. Es Yo había previa. entendido que era como con contextualizarlo. Exactamente, Alan. Es contextualizarlo, poner en contexto lo que yo estoy interpretando. Estoy pensando, si le llega un like a una foto de un ex, ¿es lo mismo que un like de una persona que no conocen o de un amigo? No. Tal vez sea lo mismo, pero posiblemente no. ¿Por qué? Porque el contexto de emisor y receptor, y tomo el like como el mensaje en el proceso de comunicación, es diferente. Yo estoy interpretando lo mismo, le gustó la foto, pero dependiendo de quién y en qué momento me ponga el like, la contextualización del mensaje es otra. Entonces mi interpretación puesta en contexto me puede generar a mí otro tipo de reacción. Y ahí sí viene la respuesta del mensaje. Posteriormente a la connotación. Y la connotación tiene que ver con lo que Etkin llama el marco de referencia objetivo-subjetivo. El que está arriba, el rectángulo con los 3 rectángulos más pequeños, el que tiene los componentes individuales, es decir, las características de los individuos, sus fines, motivos, etc. En el segundo, las relaciones, la estructura entre emisor y receptor. Hoy, no me acuerdo quién era que decía, me llamaron para levantarme. No sé si tu viejo o tu vieja. Bueno, esa relación, padre-hijo o Se escucha madre-hija. entrecortado. ¿Perdón? Creí que alguien había hablado. Y en tercer lugar, el medio cultural, que es común a emisor y receptor y es aquel en el cual tiene lugar el proceso de comunicación. Ese marco de referencia objetivo-subjetivo es el contexto de la comunicación. Si nosotros preguntáramos en un examen cuál es la importancia del marco de referencia objetivo-subjetivo, es dar contexto a la comunicación. Y además determina ese proceso de connotación en el receptor. ¿Por qué? Porque ni emisor ni receptor pueden escapar al marco de referencia. Fíjense en el gráfico que van a tener 2 flechas en los laterales que apuntan a emisor y a receptor. No se pueden escapar del marco de referencia objetivo-subjetivo. El emisor debe tenerlo en cuenta al momento de elegir los significantes y el receptor va a estar influido por el marco de referencia al momento de la connotación. Después sí, la respuesta. Y después veremos si el proceso resultó o no resultó efectivo. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una en referencia a la significación y la connotación. ¿Para que alguien está con el... Carolina, creo, ¿algo del micrófono o no? No. Entró un ruido ahí terrible. Sí, Alan, decime, de significación. Que, por ejemplo, no sé, en un ejemplo práctico, ¿cómo se hace cuando, por ejemplo, vos querés completar las diferentes partes del cuadro? No entiendo cómo Después abro. cambiar la significación por, como decirlo, por información práctica, por lo que pasó en el caso. Ni la significación y la connotación. No entiendo cómo pasarla a lo que pasó en el proceso de comunicación. No sé si me explico. A ver, si fuera un caso práctico, vos estás preguntando cómo completar la grilla, digamos. Claro. El emisor es tal, el mensaje, el canal, el medio, el código, Claro. La significación y la connotación. ¿Esa es la pregunta? Exacto, no sé cómo pasarle la significación a completarlo. Sí, te entiendo. A ver. Más allá de que tienen algún caso práctico para verlo, sí, lo vamos a volver a ver el tema, no es solamente la reunión de hoy. De todas maneras, pensemos que la significación, o mejor dicho, la interpretación del mensaje en un caso práctico la van a tener de manera explícita, va a estar indicada. ¿Qué es lo que interpreta el receptor por parte del mensaje? Supongamos, estamos en cuarentena, yo tengo, supongamos, 10 empleados en la empresa, hay 4 a los cuales les dije quédense en sus casas, trabajen desde sus casas. De esos 4 hay uno
al que llamé varias veces o le mando WhatsApp y tarda mucho en contestarme. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. En horario de trabajo estoy diciendo. Cuando logro que me responda, le digo, acordate que aunque estés trabajando en tu casa, es horario laboral y tenés que estar a disposición. Si te hago un pedido por WhatsApp, me lo tenés que responder. No te digo al minuto, al instante, pero por lo menos en un tiempo prudencial, no a las 2 horas. Cuida el trabajo. Ese fue mi mensaje. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos. ¿Qué crees que interpretó? Supongo que lo que interpretó fue que básicamente que la próxima vez esté atento o lo van a echar o algo, va a tener alguna consecuencia. Exactamente, pero jamás fue mi mensaje literal ese. Yo le dije otra cosa, cuidar el trabajo, nada más. Pero su interpretación, más aún en este contexto de muchísima gente que lamentablemente está perdiendo el laburo, y que además soy el jefe, o el dueño, lo que fuere, poniendo esa interpretación suya, más la contextualización, es decir, la significación, más la connotación, ¿qué se supone que lograrían? Que cambiara la actitud. Bueno, ese es un ejemplo de significación y de connotación. Fíjate que el mensaje literal fue, cuida el laburo. O aunque no le hubiese dicho, cuida el trabajo. Tenés que estar en área atento, pum, pum, y nada más. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo el cuadro, así como vos dijiste, completando la grilla, Sí. en la parte del emisor, cuando completo la parte del mensaje, tendría que poner el mensaje literal, y en la parte del receptor lo que puedo interpretar simbólicamente. Exacto. A ver, el mensaje siempre es literal, desde en la cabeza del emisor. El mensaje es literal, es decir, lo que las palabras dicen. El mensaje simbólico es lo que representa. A mí me parece que el ejemplo del refrán que está en la guía es perfecto, porque el mensaje literal es, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué simboliza eso? Que si te regalan algo no te pongas exquisito. ¿Eh? Bueno, eso es lo que simboliza, lo que representa. El mensaje que tenés que poner si hubiese que completar una grilla es, a caballo regalado no se le miran los dientes. El simbolismo es otro, y lo que interprete el receptor también puede ser otra cosa. Va a depender de qué, de las características individuales del receptor, y además de la connotación, es decir, de la contextualización del mensaje. ¿Quién me lo está diciendo? ¿En qué momento? ¿Por qué me lo dice? ¿Qué pasó antes? ¿Qué relación vieja tenemos? ¿Quedó algo pendiente? ¿Es mi jefe? ¿No es mi jefe? ¿Es mi hermano? ¿Es mi amigo? ¿Es mi padre? ¿Es mi pareja? ¿Cuál es el componente cultural en el cual tiene lugar este proceso de comunicación? Todo eso hace que nosotros interpretemos de distintas maneras el mismo mensaje. Fíjense, una frase que se escucha seguido. Me sacaron de contexto. Nole Djokovic, ¿hace cuánto? 10 días, que habló sobre el tema de las vacunas. ¿Qué terminó diciendo? Nada, me sacaron de contexto. El canciller Solá, hace 48 horas creo, me parece que, creo que insultó a una senadora. No, tergiversaron lo que yo quise decir. Ronaldo, ¿hace cuánto? ¿Una semana? 10 días. Cristiano, también. Me sacaron de contexto. La pucha, che, ¿a todo el mundo sacan de contexto? ¿No será que cuando somos emisores muchas veces no tomamos en cuenta ese contexto, ese marco de referencia objetivo-subjetivo, y realmente decimos aquello que los otros interpretaron y no nos están sacando de contexto? ¿Que la connotación en el receptor fue la correcta? Bueno, en las empresas muchas veces pasa lo mismo. Escucho, pregunten lo que quieran. ¿Cómo es la conclusión que sacaste de la connotación? No entendí lo último. Uy, ya me olvidé lo que dije, Facundo. Me acuerdo que lo nombré a Djokovic. Qué buena pregunta. Debo haber dicho algo así como... Estaba dando un ejemplo sobre cuando la gente dice me sacaron de contexto. A ver, voy a tratar de volver sobre lo que dije. El emisor debe tener en cuenta el marco de referencia objetivo-subjetivo, porque no se puede escapar a él.
¿Cuándo? Al momento de elegir los significantes. Y el receptor está directamente influido por ese marco de referencia. ¿Por qué? Porque primero interpreta, e interpreta según sus características, sus fines, sus motivos, su historia, y después pone en contexto el mensaje. Es decir, protagoniza un proceso de connotación del mensaje. Ahí vamos a poder determinar si la comunicación es o no efectiva. Por eso esto de que muchas veces algunos dicen, me sacaron de contexto. Tal vez no te sacaron de contexto. Interpretaron bien lo que querías decir, ¿no? Creo que es Moldavsky, que es un humorista. Me parece que tiene ahí por ahí un cuento que habla de la sacada de contexto en las noticias, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que lo ejemplifica de manera perfecta. Esto de que me sacaron de contexto. Muchas veces no te sacan de contexto, interpretan perfectamente lo que uno quiso decir. Es decir, hubo comunicación efectiva. Lo que pasa es que el emisor por ahí no quería que hubiese comunicación efectiva en ese caso. Y en las empresas, eso sí decía hoy, muchas veces no se tiene en cuenta ese marco de referencia objetivo-subjetivo. Y por lo tanto, los procesos de comunicación resultan que no son eficaces, que es lo que nosotros tenemos que lograr. Escucho, si más preguntas hay. Yo tengo una pregunta, profe. Dale, Mía. Es una cosa simple. El marco de referencia objetivo y subjetivo siempre queda igual, no se completa, ¿no? En el caso de que se haga una parte práctica. Sí, sí. Okay. Sí. A ver. Hay cosas que no. Claro, exactamente. Tal vez no todo, pero sí hay, supongamos, una comunicación entre un empleado, pensemos, una comunicación vertical ascendente, un empleado, el jefe pidiendo un aumento. Si yo digo, Claro, me fuera al componente la parte individual se podría completar fácilmente, claro. Y la parte estructural también, es un subordinado con su jefe, y tal vez la forma de pedir aumento no es la habitual, y entonces no está respondiendo al tercer grupo del marco de referencia, el componente cultural. Los aumentos hablan con el jefe de personal, no con el jefe directo. Bueno, se podría completar perfectamente en ese ejemplo, ¿no? Tal vez les toque un caso de práctico en el cual no estén todos los elementos, obvio. Y puede darse, claro. Quizá el último caso, el medio cultural, es lo más difícil de completar, puede ser por la subjetividad que puede llegar a tener, tanto en la idea, en creencias, en las cosas. No, porque el cultural no tiene un gran componente subjetivo, al contrario, Leo, es más objetivo. El tema es que en general los prácticos no son muy largos, y entonces muchas veces no podemos poner demasiada información en los prácticos. Este es el punto. Entonces ahí sí, por ahí, es más difícil completar de nuevo la grilla, todos los casilleros. Pero, qué sé yo, estoy pensando... ¿O al contexto social? ¿Cómo, Juan Bautista? Espera, no te olvides la pregunta que le termino lo que decía Leo. Estoy pensando ahora, ¿qué pasó con Villa el otro día? Villa jugó en Boca, ¿no? Sí. Debe haber algún bostero acá, ¿no? Supongo. No es mi caso, pero alguno debe haber. ¿Cómo manejaron el tema de comunicaciones? ¿No? Bueno, evidentemente el fútbol tiene, ¿no?, toda una característica cultural acerca de cómo se maneja la comunicación. Yo me acuerdo hace muchos años, bueno, creo que ustedes no habían nacido, creo que era Bianchi el que dirigía Boca o así, ya ni me acuerdo. Era la época que jugaba en La Torre, Diego La Torre jugaba en Boca en esa época, que se decía que Boca era un cabaret. El Bambino Veira, no me acuerdo. Bambino Veira dirigía Boca. Y se decía que Boca era un cabaret. ¿Por qué? Porque lo que se hablaba dentro del vestuario trascendía enseguida y tenía más relevancia que lo que oficialmente decía el club. Bueno, el medio cultural ahí influye muchísimo, porque el mismo mensaje, muchas veces literal, no era lo mismo si salía del vestuario que si salía por parte de la dirigencia. Y el medio cultural influye muchísimo. Juan Bautista, vos querías hablar. Era la misma pregunta, pero nada más que ¿qué vendría a ser el concepto, o sea, el cultural de la empresa o de la... En cultural, dice que hay un cuadro que dice, no me acuerdo bien, pero hay algo cultural, o de cultura. No, el de estructura es el segundo elemento del marco de referencia, el cultural es el tercero. No, el cuadro. ¿Qué cuadro?
cuadro Para que hay un ruido. Ahí se fue. Pero ¿a qué cuadro te referís? Elkin. Sí, está bien. Pero ¿qué parte, digo, Ahí estoy buscando medio cultural. Sí, dentro del marco de referencia objetivo-subjetivo, vos tenés el componente individual, estructura y el medio cultural. Claro. El tercero, sí, pero y es la pregunta puntual ahí. Ahí, o sea, me refiero a qué sería, cultura de la empresa misma o del medio que está. Ahora te entendí la pregunta, sí, no te había entendido yo, discúlpame. A ver, la empresa está en el medio cultural. La empresa forma parte del medio cultural, tiene su propia cultura interna, la cultura organizacional, y hay un contexto. Va a depender de cómo sea el proceso de comunicación que estamos analizando. Si es interno a la organización y no excede los límites de la organización, bueno, veremos cómo es la pauta o la característica cultural de la organización sola. Ahora, si ese proceso de comunicación excede los límites o porque trasciende el mensaje a la organización, lo que decíamos recién del ejemplo de Boca, o porque la cultura ajena a la organización influye el proceso de comunicación, ahí debemos ver también qué pasa afuera. El componente cultural puede ser interno, externo o ambos. ¿Cuándo nos va a interesar analizarlo? En la medida en que esté influyendo al momento de la connotación por parte del receptor. Siempre que ese componente cultural afecte a la contextualización, bueno, nos interesa analizarlo. ¿Se entiende ahí más o menos? Sí, más o menos lo entendí. Igualmente me falta por ahí leerlo de nuevo. Sí, yo te diría, sí, está bien leerlo, pero traten de masticar el tema con los casos prácticos. Ahí me parece que se va a ver más fácilmente. Claro, lo que yo no entendí, porque justamente esto, en el caso 4, te muestran como un ejemplo que trasciende más allá, digamos, de la empresa, pero también en otro contexto, en dos contextos culturales. Perdóname, ¿cuál es el caso 4? Discúlpame, no me acuerdo. De Cubo de Core. ¿El de? Cubo Core o Caro Core. El de Caro Cuore que hablábamos hoy, sí. Bueno, ahí excede, sí, el de la publicidad. Hoy alguien lo mencionó como ejemplo. Bueno, ahí excede, claro. ¿Y son dos contextos culturales o no? Te escucho entrecortado, perdóname. ¿Son dos contextos culturales, ¿no? Sí, puede haber dos o puede haber tres. Yo no me acuerdo, no me acuerdo la resolución y el enunciado puntual del caso. Me acuerdo el ejemplo, la publicidad. La publicidad, no me acuerdo bien, no dice un lugar en específico, pero la publicidad de la empresa independiente a la de Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita tuvo que hacer otro tipo de publicidad. Entonces, yo creo que son contextos, uno donde se puede mostrar el físico femenino y otro que no. Sí, ahí es la característica cultural del país, que evidentemente está afectando a la construcción o a la elección de los significantes. Fíjate que la empresa tuvo que adaptarse, por lo tanto, elegir significantes que le permitieran estar en sintonía con ese marco de referencia objetivo-subjetivo. ¿Por qué? Porque el componente cultural del país lo obliga. Entonces, el emisor, la agencia de publicidad o la empresa Caro Cuore tuvo en cuenta ese componente cultural. Y a partir de ese componente cultural tuvo que modificar la forma de publicitar sus productos. ¿Sí? Por tanto, es componente cultural de la empresa o de afuera de la empresa. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Zoe. Sí, en el marco de referencia, en la parte estructural, incluye además del poder, la posición, los roles, la tecnología. ¿Eso por qué sería? Qué buena pregunta, no sé. Pensémoslo juntos. El segundo grupo del marco de referencia, decididamente lo que hace es marcar las posiciones entre emisor y receptor. Un superior con un subordinado, dos hermanos, dos amigos, una pareja, el padre y el hijo. Son las relaciones. Ahora, la tecnología puede influir en la forma en la cual dos individuos se estructuran.
Es decir, la tecnología puede a veces determinar la manera o los roles o las posiciones entre dos individuos. Interpreto que podría estar por eso, no por otro motivo. Pero yo diría, en ese aspecto vamos a limitarnos a poder determinar las posiciones relativas entre emisor y receptor. Es decir, si son pares, si hay una relación jerárquica diferente o no. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Volviendo a lo mismo que preguntó ahí Zoe, en lo estructural, por ejemplo, una relación entre un oferente y un demandante, ¿también se pone eso en lo estructural? Como posiciones. A ver, ¿quién es el oferente y quién es el demandante? ¿Cualquier oferente y cualquier demandante? No, bueno, me especifico más en el Justo a caso un de... público. ¿Cómo? ¿Valentín? Que justo esa publicidad va para un público en especial, no es que es para todos. Ah, ustedes están hablando del caso de Caro Del Cuore. caso. Sí. Creí que ya nos habíamos ido de ahí. Ok. Y entonces, repetime la pregunta, a ver. Que en el marco de referencia objetivo y subjetivo, en la parte estructural, que vos decís que la parte estructural especifica las posiciones. Yo tendría que poner a Caro Cuore como quien ofrece y al público como quien está demandando un producto. Sí, como clientes potenciales, sí, solo eso. Yo creí que estabas pensando en otro tipo de ejemplo. No sé, ¿qué empresa de internet tienen contratado ustedes en sus casas? Cablevisión. Cablevisión, Fivertel. Muchos tenemos esa. Acá no ¿Hay sé. una relación de pares entre oferta y demanda cuando yo voy a hacer un reclamo a Fivertel o no? No. Entonces, esa relación afecta el proceso de comunicación. Uno llama al 0800 o entra al chat de la página, te ponen en espera una vez, te ponen en espera dos, te dicen ya le comunico, deme con quién estoy hablando, es el titular de servicio, su número de documento, bueno, le voy a comunicar con el área, te atiende otro. ¿Con quién estoy hablando? Es el titular de servicio, su número de documento. ¿Termina siendo efectivo el proceso de comunicación? Muchas veces no. Terminamos cansándonos y cortando el teléfono y otra cosa. Entonces, esa relación, ese vínculo, esa posición relativa entre emisor y receptor, a veces en oferta y demanda, cuando se trata de comercio, no es simétrica, es asimétrica. En el caso de una publicidad, en general uno podría decir que es bastante simétrica, porque yo ofrezco, trato de persuadir al otro que compre mi producto y el otro determina si lo compra o no lo compra, salvo que yo esté vendiendo un producto de primera necesidad y que sea el único que lo ofrece, y bueno, en ese caso es distinto. Imagínense ahora los barbijos y el alcohol en gel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Profe, volviendo un poco a la parte de la tecnología que habían preguntado, Dale. que lo asociabas quizá con un orden que puede llegar a tener la organización y eso. ¿Se puede asociar también a la facilidad de comunicarse? Sí, pero si A dar fuese una eso, rapidez en el sí, mensaje. te entiendo, Leo. Sí, pero debería estar entonces en los factores materiales de cohesión y distorsión. No No sé, me no en el imagino. marco. La capacidad de dar un mensaje descendente de la parte de, no sé, de recursos humanos a los trabajadores no va a ser la misma que si se pega un afiche en la empresa o si se manda un mensaje de WhatsApp o un mail. Bueno, pero en ese caso, de nuevo, a mi modo de ver las cosas, eso actúa más como un factor de cohesión que como un componente del marco de referencia. Salvo que estoy pensando en voz alta. Igual el tema de cuando terminemos la reunión, después me voy a pegar a pensarlo un poco y les voy a dar otra respuesta, ¿no? Salvo que, de nuevo, si fácil, otra vez me estoy quedando sin tiempo, epa. Salvo que decía, si facilita es un factor o si perjudica. El tema es si modifica la relación entre los individuos. Esa disponibilidad de tecnología. Estoy pensando, si alguno de ustedes no tuviera conectividad, no podría estar en la clase o acceder al campus, pero en ese caso sería una barrera para el proceso de comunicación. No sería un componente del marco de referencia.
Ahora, saber que uno puede contar con la tecnología, ahí podría ser un componente del marco de referencia. Mirá, Leo, yo no lo veo tan claro ahí, tan preciso. Pero de nuevo, déjame buscarle la vuelta, total estamos con tiempo para esta unidad y lo investigo un poco más y les paso una respuesta en el próximo encuentro, seguro. Sí, genial. Bien. ¿Qué más? ¿No queda nada pendiente? Bueno, entonces, bueno, aparentemente esto se grabó, son 2 videos, se los cuelgo después, les paso los links, les paso el link del mapa mental de la unidad también, y seguramente armemos otra reunión para el próximo jueves también 8:30 de la mañana, para ver... ¿No me puedo hacer una última pregunta? Claro, sí, quedan 8 minutos, Mía. En la parte de retorno del cuadro, ¿qué es lo que se debería poner en un caso práctico? ¿La interpretación del receptor, sacando lo literal y lo simbólico, en la parte de retorno? Si yo ahora te doy una respuesta, yo estaría realizando un retorno, te estaría haciendo una devolución. Claro. Bueno, esa respuesta te puede no satisfacer a vos. ¿Sí? Sí. Bueno, cómo vos recibas e interpretes la respuesta que yo te estoy dando, es el retorno. Es lo que el emisor recibe como respuesta del mensaje que envió el receptor. Obviamente, después de que el receptor haya interpretado y contextualizado el mensaje. Esa es la respuesta. Y en la parte de efectividad, del lado del emisor, en la parte de efectividad. Es lo que dijimos al principio de la reunión. El proceso es efectivo cuando el emisor logra que el receptor entienda y comprenda el mensaje, aunque no lo acepte. Si se entendió el mensaje, el proceso fue efectivo. Vamos a ver qué retorno tenemos. Por ahí lo que tenemos es como le dijo Solá a la senadora. Para no reproducir ahora, porque estamos grabando la clase. Si estuviéramos en el aula yo no tengo problema en decir barbaridades. Pero quiero decir, hay que ver cuál es el retorno. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. No, al contrario. ¿Algo más? En el caso de cara ocurre sería el aumento en sus ventas, ¿no? Si la subiera, sí. Si la subiera, sí. Sí, una campaña publicitaria la medís con eso, seguro. Un 20%. Sí, hoy les decía, no me acordaba del enunciado. Sí, ese es el retorno, correcto, perfecto. Sí. ¿Queda algo? Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. Consultas de nuevo por los foros, hay más preguntas que antes, consultas por mensaje. Y seguramente programemos clase para el jueves que viene a las 8:30 de la mañana. Bueno, gracias de nuevo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chau, profe, gracias. Chau.